La mañana comenzaba como cualquier otra en la oficina. El sonido del teclado marcaba el ritmo de un día monótono. Las luces fluorescentes iluminaban las mesas desordenadas, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Había algo en ese ambiente que me resultaba familiar, casi reconfortante, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío me invadía. El matrimonio había caído en una rutina que se sentía interminable. Las noches eran silenciosas, y las palabras se habían vuelto escasas. Mi vida giraba en torno a tareas administrativas y reuniones sin fin. La misma silla, el mismo escritorio. A menudo miraba por la ventana, observando cómo la vida continuaba fuera de esos muros grises. Valencia vibraba con su energía habitual, los preparativos para las fallas comenzaban a tomar forma en las calles. Pero yo estaba atrapada en una burbuja de monotonía. El día transcurrió entre correos electrónicos y llamadas telefónicas. Sin embargo, todo cambió cuando recibí un aviso sobre una reunión extraordinaria. La nueva jefa de departamento iba a presentarse ante todo el equipo. Un revuelo de murmullos llenó la sala mientras nos acomodábamos en nuestras sillas. La curiosidad era palpable, como si algo emocionante estuviera a punto de suceder. Cuando entró, sentí como la atmósfera cambió por completo. Era una mujer segura de sí misma, con una presencia que llenaba el espacio. Su voz resonó clara y firme mientras hablaba sobre sus planes para el departamento. Cada palabra suya parecía atraer la atención de todos, incluso aquellos que solían estar distraídos prestaban atención ahora. La admiración era evidente en los rostros de mis compañeros. Mientras ella hablaba, me encontré a mí misma observándola con más intensidad de lo habitual. Su forma de moverse, su risa contagiosa, todo parecía brillar con un magnetismo que no podía ignorar. En ese momento comprendí que había algo más que admiración profesional, había una chispa que encendía algo dentro de mí que creía haber apagado hace años. La reunión terminó y todos comenzaron a dispersarse, pero yo permanecí sentada un momento más, atrapada en mis pensamientos. Una mezcla de celos y deseo me invadió al ver cómo todos se acercaban a ella para felicitarla o hacer preguntas sobre sus ideas innovadoras. Me pregunté si alguna vez experimentaría esa conexión emocional con alguien nuevamente. Ese día no pude concentrarme en mis tareas habituales. Mi mente divagaba hacia ella constantemente, imaginando conversaciones que nunca tendríamos o momentos compartidos que parecían imposibles en mi realidad actual. El resto de la semana pasó lentamente hasta que un día decidí tomar un café en una pequeña cafetería cerca de la oficina durante mi pausa. Ese lugar siempre había sido un refugio para mí, las paredes estaban decoradas con fotos antiguas y el aroma del café impregnaba cada rincón. Mientras esperaba mi pedido, escuché risas familiares provenientes de una mesa cercana. Al girar la cabeza para ver quiénes eran los causantes del bullicio, me encontré con su mirada. La nueva jefa estaba allí, disfrutando del café con un grupo pequeño de colegas. Mi corazón dio un vuelco inesperado al reconocerla fuera del entorno laboral, parecía tan diferente aquí, más relajada y accesible. No pude evitar acercarme a saludarla cuando noté que me miraba tan bien. «Hola», dije con voz temblorosa mientras intentaba sonreír sin parecer demasiado nerviosa. «Hola», respondió ella con una calidez genuina que me sorprendió gratamente. Las palabras fluyeron entre nosotras como si ya nos conocíamos desde hace tiempo. Hablamos sobre trivialidades, el clima valenciano siempre cambiante y los planes para las fallas que se aproximaban rápidamente. En ese instante fugaz, sentí como si mi mundo monótono comenzara a desvanecerse lentamente. Sin embargo, lo que comenzó como un simple encuentro casual pronto se tornó más intenso cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente tras unos minutos conversando sobre nuestras vidas personales y profesionales. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron ligeramente al alcanzar ambas el mismo vaso de agua sobre la mesa. Ese roce despertó algo profundo dentro de mí, un deseo reprimido durante años emergió como un susurro olvidado resurgiendo desde lo más hondo de mi ser cansado y solitario. A medida que conversábamos más intensamente sobre nuestros sueños y anhelos ocultos entre risas nerviosas y miradas furtivas, sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente de algo prohibido e inesperado. Pero esa conexión no estaba exenta de miedo,
sabía que cruzar esa línea significaría arriesgarme a perder todo lo conocido, mi matrimonio rutinario y cualquier tipo de estabilidad emocional construida durante años. Sin embargo, no podía evitarlo, cada palabra suya resonaba dentro mío como música celestial después de tanto silencio emocional acumulado. Cada risa compartida era una chispa encendida en medio del frío invierno sentimental en el cual había estado atrapada por tanto tiempo. Cuando finalmente nos despedimos después de aquel encuentro fortuito en la cafetería local, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotras, aunque aún permaneciera envuelto bajo capas invisibles del deber cotidiano. Los días siguientes fueron diferentes, cada vez que entraba a la oficina sentía su presencia incluso antes de verla físicamente frente a mí. Las miradas furtivas intercambiadas durante las reuniones o los breves momentos robados cuando coincidíamos junto al dispensador de agua alimentaban esa atracción secreta e intensa entre nosotras. La vida seguía su curso habitual fuera del trabajo, cenas silenciosas con mi marido donde las palabras parecían escasas y llenas solo por compromiso social, pero dentro mío crecía esa necesidad urgente por sentirme viva nuevamente. Sin embargo, sabía también que este nuevo camino estaba lleno de riesgos inexplorados e incertidumbres dolorosas por enfrentar. La semana transcurrió con la misma monotonía habitual, pero en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. Cada vez que cruzaba miradas con mi nueva jefa, el mundo a mi alrededor se desvanecía. Era como si el aire se volviera más denso y las palabras, más cargadas de significado. La admiración que sentía por ella creció hasta convertirse en un anhelo profundo. Una tarde decidí tomar un café en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Era un lugar acogedor, lleno de aromas a café recién hecho y repostería casera. Me senté en una mesa apartada, intentando concentrarme en un libro que había traído, pero mis pensamientos vagaban hacia ella. De repente la vi entrar. Su presencia iluminó el lugar y mi corazón dio un vuelco. No pude evitar observar cómo interactuaba con los demás. Su risa era contagiosa y su forma de moverse segura y elegante. Mientras la veía pedir su café, me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sentía. En ese instante decidí acercarme a ella. «Hola», dije cuando estuve lo suficientemente cerca. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», respondió con una sonrisa cálida. Necesitaba un respiro del trabajo. Nos sentamos juntas y comenzamos a charlar sobre trivialidades, el clima, los planes para el fin de semana. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conocieras desde siempre. Sin embargo, había algo más en el aire, una tensión sutil que vibraba entre nosotras. A medida que hablábamos me di cuenta de que cada palabra compartida me acercaba más a ella. De repente nuestras manos se encontraron sobre la mesa al mismo tiempo al intentar alcanzar la misma servilleta. El contacto fue eléctrico y me hizo olvidar cualquier preocupación. ¿Te gustaría salir a caminar después?, preguntó sin apartar su mirada de mis ojos. El corazón me latía con fuerza mientras asentía lentamente. No podía creer lo que estaba sucediendo, era como si cada parte de mí estuviera despertando después de años de letargo. Caminamos por las calles empedradas de Valencia, disfrutando del ambiente vibrante de la ciudad. Las luces del atardecer comenzaban a iluminar los edificios históricos y el aroma a flores frescas llenaba el aire. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y frustraciones, era como si cada palabra nos acercara más al abismo del deseo oculto. Cuando llegamos a un parque pequeño y tranquilo, decidimos sentarnos en un banco bajo un árbol frondoso. La atmósfera era mágica, las risas infantiles resonaban a lo lejos mientras nosotros compartíamos confidencias profundas. En ese momento crucial, no pude resistirlo más. Me incliné hacia ella y nuestros labios se encontraron por primera vez en un beso suave pero cargado de emoción reprimida. Nos besamos sin pensar en las consecuencias ni en lo que estaba en juego, solo existíamos nosotras dos y el instante presente. El beso duró solo unos segundos antes de separarnos abruptamente, como si hubiésemos sido sorprendidas por una ola inesperada. Ambas estábamos aturdidas por la intensidad del momento. «Esto no debió pasar», murmuró ella mientras apartaba la mirada. El miedo se apoderó de mí al escuchar esas palabras, sabía que había cruzado una línea peligrosa.
Sin embargo, no podía negar lo que sentía ni cómo su presencia había encendido algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Regresamos al trabajo con el corazón acelerado y las mentes llenas de preguntas sin respuesta. La rutina diaria se volvió aún más pesada después del beso, cada mirada furtiva entre nosotras estaba cargada de significado nuevo e inquietante. Los días siguientes fueron tensos pero también emocionantes, cada encuentro casual se sentía como una danza delicada entre lo prohibido y lo deseado. En las reuniones laborales, nuestras manos se rozaban accidentalmente bajo la mesa o nuestras miradas se encontraban brevemente antes de desviar la vista rápidamente hacia otro lado. Sin embargo, también había momentos en los que el miedo me envolvía completamente, temía ser descubierta o hacer daño a mi familia por seguir este camino incierto. Las noches eran especialmente difíciles, mientras mi marido dormía a mi lado sin saber nada sobre mis pensamientos errantes o mis deseos ocultos, yo luchaba contra esa atracción creciente e incontrolable. Una tarde lluviosa decidí quedarme trabajando hasta tarde para evitar volver a casa demasiado pronto y enfrentar esa soledad familiar tan opresiva. Mientras revisaba documentos en mi escritorio vacío, escuché pasos detrás de mí, era ella entrando al despacho con una expresión seria en su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó mientras cerraba la puerta tras ella. El corazón me dio un vuelco al ver su mirada intensa, sabía que este momento era crucial para ambas. Claro, respondí nerviosamente, ¿qué sucede? Se acercó lentamente hasta quedar frente a mí y respiró hondo antes de hablar. Lo que pasó, no fue solo un impulso para mí, dijo con voz suave pero firme, siento algo especial contigo y creo que deberíamos hablarlo seriamente. Las palabras resonaron dentro mío como un eco incesante, eso confirmaba mis propios sentimientos ocultos pero también abría una caja llena de incertidumbre sobre nuestro futuro juntas y los riesgos involucrados. Antes de poder contestar algo coherente o reflexionar sobre las posibles consecuencias futuras, ella dio un paso adelante y tomó mi mano entre las suyas con ternura genuina mientras sus ojos brillaban intensamente bajo la luz tenue del despacho. La conexión emocional era palpable entre nosotras, ya no éramos solo dos mujeres atrapadas en sus rutinas diarias sino dos almas buscando reconocimiento mutuo en medio del caos cotidiano que nos rodeaba. Pero entonces recordé mi vida fuera del trabajo, el matrimonio monótono lleno de promesas incumplidas e ilusiones marchitas. El peso del compromiso aún pesaba sobre mis hombros mientras contemplaba esta nueva posibilidad ante mí. La decisión estaba empezando a formarse lentamente dentro mío cuando escuché nuevamente su voz. No quiero apresurarte ni presionarte. Pero debemos ser honestas acerca de esto, dijo suavemente mientras sus dedos acariciaban los míos con delicadeza casi reverente. Ese roce encendió llamas internas ya incontrolables mientras yo luchaba contra mis propios demonios personales. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa? ¿Podría encontrar finalmente lo que tanto anhelaba? Mientras pensaba todo eso sentí como mi mundo familiar empezaba a tambalearse bajo mis pies. El aire en la cafetería era denso, cargado de una mezcla de café recién hecho y la tensión que emanaba de nuestra conversación. El murmullo de las demás mesas se desvaneció mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que acababa de suceder. La conexión que había surgido entre nosotras era como un hilo invisible, tirando de mí hacia ella, hacia lo desconocido. No puedo dejar de pensar en ti, murmuró, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. En ese instante el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotras dos. La vida cotidiana, con sus rutinas y obligaciones, parecía un eco lejano. La atracción que había comenzado como un simple destello se había transformado en un fuego incontrolable. No sé si esto es correcto, respondí, mi voz temblando ligeramente. Las palabras salieron más como un susurro que como una declaración firme. Ella hizo una pausa, como si estuviera sopesando cada palabra antes de hablar. El silencio se volvió palpable entre nosotras. No quiero apresurar nada, dijo finalmente, pero creo que deberíamos explorar esto juntas. El roce de sus dedos contra los míos me hizo sentir viva y vulnerable a la vez. Esa conexión provocaba un conflicto interno, por un lado estaba el deseo de seguir adelante, y por otro lado la lealtad hacia mi esposo, quien siempre había sido parte de mi vida.
La rutina monótona no parecía suficiente para justificar el riesgo que estaba dispuesta a asumir. Con cada segundo que pasaba, el peso del secreto crecía sobre mis hombros. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? La idea me llenó de ansiedad, pero al mismo tiempo había algo liberador en la posibilidad de romper con lo habitual. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. En ese momento cargado de electricidad y tensión, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave pero intenso, lleno de promesas no expresadas y deseos reprimidos. El mundo exterior volvió a desvanecerse mientras me dejaba llevar por esa ola inesperada de emociones. Cuando nos separamos, el aire entre nosotras estaba cargado de algo nuevo y peligroso. Yo sabía que esto cambiaría todo, no podía volver atrás después de este momento. Debemos ser cuidadosas, dije con una voz casi inaudible. No quiero causar problemas en el trabajo ni arriesgar nuestras carreras. Ella asintió lentamente, su expresión reflejando tanto comprensión como deseo. Las miradas cómplices intercambiadas hablaban más que cualquier palabra, sabíamos que estábamos cruzando una línea peligrosa pero irresistible. A medida que los días pasaron, nuestra relación secreta comenzó a florecer en pequeños momentos robados entre las responsabilidades laborales y las tareas cotidianas. Cada encuentro era un acto clandestino lleno de emoción y miedo a ser descubiertas. Las sonrisas compartidas en la oficina ahora llevaban consigo un significado oculto, las miradas furtivas eran chispas encendiendo la llama entre nosotras. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después del trabajo, el peso del matrimonio rutinario caía sobre mí como una losa pesada. Mi esposo seguía siendo amable y cariñoso, sin embargo, su presencia ya no me llenaba como antes. Su rutina diaria se volvía cada vez más monótona e insatisfactoria para mí. Una tarde decidí quedarme más tiempo en la oficina bajo el pretexto de terminar algunos informes atrasados. La verdad era otra, quería robar unos minutos más con ella antes de regresar a casa. Al entrar al despacho vacío donde trabajábamos juntas algunas veces, sentí como el corazón latía con fuerza al imaginarla cerca. Cuando ella entró unos minutos después, la tensión fue instantánea, nuestras miradas se encontraron y supe que ambas deseábamos lo mismo, escapar del mundo real por solo un instante más. ¿Qué tal si tomamos un café?, propuso con una sonrisa traviesa mientras cerraba la puerta detrás de ella. Asentí sin pensarlo dos veces, necesitaba esos momentos a solas más que nunca. Nos dirigimos hacia la pequeña cocina del departamento donde comenzamos a charlar sobre cosas triviales al principio, proyectos laborales y anécdotas divertidas del trabajo diario. Pero pronto nuestras conversaciones comenzaron a tomar otro rumbo, hablábamos sobre nuestros sueños olvidados y anhelos perdidos en medio del caos cotidiano. Era como si estuviéramos construyendo un refugio secreto donde podíamos ser auténticas sin temor al juicio ajeno. Cada risa compartida traía consigo una sensación renovada de libertad y conexión emocional profunda. Eso era exactamente lo que había estado buscando durante años sin saberlo realmente hasta ese momento. Sin embargo, esa alegría estaba teñida por la culpa creciente dentro mío cuando pensaba en mi esposo esperándome en casa cada noche sin saber nada acerca del torbellino emocional por el cual estaba atravesando. Una mañana, mientras revisábamos algunos documentos importantes juntos en su oficina privada, ella rompió el silencio tenso. ¿Te has planteado alguna vez qué pasaría si alguien se entera? No quiero poner tu vida en peligro. Sus palabras resonaron dentro mío como campanas sonando fuertemente, eran verdad pura e innegable. La realidad comenzaba a asomarse nuevamente entre las sombras del deseo desenfrenado. Lo sé, respondí con sinceridad, pero no puedo evitar sentirme viva contigo cerca. Su mirada intensa me penetró profundamente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo complejo del asunto entre nosotras sin poner todo en riesgo aún más. El tiempo pasó rápido desde aquella confesión inicial hasta este momento crucial donde ambas sabíamos que debíamos establecer límites claros antes que fuera demasiado tarde o las consecuencias fueran irreversibles para cualquiera de nosotras involucradas emocionalmente. Los días siguientes transcurrieron envueltos entre risas nerviosas e intensas miradas furtivas por los pasillos hasta aquel día fatídico cuando todo cambió repentinamente. Al regresar a casa tras una larga jornada laboral llena de tensión acumulada por el temor constante al descubrimiento inminente,
Me encontré cara a cara con mi esposo, quien lucía preocupado mientras sostenía su teléfono móvil frente a mí. Hay algo sobre lo cual deberíamos hablar. Te he notado diferente últimamente. La pregunta quedó flotando pesadamente entre nosotros mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder sin revelar demasiado ni arriesgarlo todo. La tarde se deslizaba lentamente, el sol se ocultaba tras los edificios de Valencia, dejando un rastro dorado en el cielo. Me encontraba en la oficina, revisando documentos, pero mi mente estaba lejos de las tareas cotidianas. La conexión que había surgido entre mi jefa y yo me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Cada mirada intercambiada, cada roce accidental, intensificaban la atracción que crecía entre nosotras. Las semanas pasaron y nuestra relación se volvió un secreto cada vez más complicado de manejar. El miedo a ser descubiertas me consumía. Aún así, había algo en mí que se sentía viva por primera vez en años. Las risas compartidas en la cafetería local resonaban en mi mente como ecos de una alegría olvidada. Era un refugio donde podíamos ser auténticas, lejos del juicio ajeno. Una tarde después del trabajo decidimos encontrarnos en ese mismo lugar. La cafetería estaba llena de gente disfrutando del ambiente vibrante que ofrecía la ciudad. Pedimos café y nos sentamos en una mesa apartada, donde las conversaciones se mezclaban con el aroma a café recién hecho. A medida que hablábamos, la tensión aumentaba, nuestras manos se rozaron y esa chispa inconfundible encendió algo profundo dentro de mí. ¿Te gustaría salir a caminar después?, preguntó ella con una sonrisa traviesa. El corazón me dio un vuelco. No podía resistirlo. Acepté sin pensarlo dos veces. Caminamos por las calles adoquinadas de Valencia, la brisa suave acariciando nuestros rostros mientras compartíamos risas y miradas cómplices. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, solo existíamos nosotras. Al llegar a su apartamento, la atmósfera cambió drásticamente. La tensión acumulada estalló cuando nuestras miradas se encontraron intensamente. Sin poder contenerme más, me acerqué y nuestros labios se encontraron en un beso lleno de promesas no dichas. Era un momento que había anhelado durante tanto tiempo. Pasamos la noche juntas, sumergidas en conversaciones profundas y risas suaves que resonaban en las paredes del lugar. Cada palabra compartida parecía sellar un vínculo más fuerte entre nosotras. Pero al mismo tiempo, esa conexión traía consigo un peso abrumador, el temor a lo que significaría para mi vida cotidiana. La mañana llegó demasiado rápido y con ella vino la realidad aplastante del día a día. Me desperté antes que ella y observé su rostro sereno mientras dormía. En ese instante comprendí lo mucho que había cambiado mi vida desde su llegada. Todo lo que había dado por sentado parecía insignificante comparado con lo que había descubierto junto a ella. Sin embargo, al salir del apartamento, el miedo regresó como una sombra persistente. Mi matrimonio seguía allí con sus rutinas monótonas y expectativas silenciosas, no podía ignorarlo por más tiempo. La presión de mantener este secreto pesaba sobre mis hombros como una losa. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad furtiva y ansiedad constante. En el trabajo intentaba actuar con normalidad mientras mis pensamientos vagaban hacia ella. Cada vez que entraba a la oficina sentía mariposas revoloteando en mi estómago. Pero pronto noté cambios sutiles en mi comportamiento, llegaba tarde a casa o perdía interés en las conversaciones cotidianas con mi marido. Su mirada inquisitiva comenzaba a inquietarme, él notaba algo diferente en mí. Una tarde después del trabajo, mientras organizábamos unos documentos juntos, él me miró fijamente. ¿Hay algo sobre lo cual deberíamos hablar? Te he notado diferente últimamente. La pregunta quedó flotando pesadamente entre nosotros mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder sin revelar demasiado ni arriesgarlo todo. No es nada importante, respondí evasivamente, solo estoy cansada. Pero él no pareció convencido, su expresión mostraba preocupación genuina y eso solo aumentó mi culpa interna. A medida que avanzaban los días, las tensiones aumentaban también entre mi jefa y yo. Nuestras miradas cargadas de significado eran ahora más frecuentes pero también más peligrosas, cada encuentro parecía estar cargado de electricidad pero también de riesgo inminente.
Un viernes por la noche decidimos vernos nuevamente después del trabajo para hablar sobre nuestra situación. Era necesario poner algunas cosas claras entre nosotras antes de que esto se volviera insostenible. Nos encontramos en el mismo café donde todo había comenzado. Era nuestro lugar seguro, aunque ahora sentía su peso como un recordatorio constante de lo prohibido que era todo esto. No puedo seguir así, dijo ella al tomar mi mano, siento que estamos jugando con fuego. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía exactamente lo que quería decir, pero no podía dejarlo todo atrás tan fácilmente. Lo sé, respondí, pero hay algo real aquí. Ella asintió lentamente, pero su mirada mostraba preocupación. Entendía los riesgos involucrados, pero no podía evitarlo tampoco. Al final de esa conversación decidimos pasar otro rato juntas antes de separarnos nuevamente. Necesitábamos aferrarnos a esos momentos robados, aunque fueran efímeros e inestables como burbujas flotantes en el aire. Sin embargo, ese fin de semana fue diferente. Mi marido comenzó a notar aún más cambios sutiles pero preocupantes en mí. Algo dentro me decía que estaba empezando a sospechar sobre mis escapadas nocturnas. Cada día me encontraba más atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades y otro repleto de deseos ocultos e inalcanzables. ¿Cuánto tiempo podría vivir así? La presión aumentaba por momentos, sabía que debía enfrentar esta verdad dolorosa antes de perderme completamente entre sombras ajenas. La semana siguiente se tornó un laberinto de emociones y decisiones. La relación con mi jefa había crecido en intensidad, pero también en complicaciones. Cada encuentro era un susurro de felicidad en medio del caos que se iba acumulando en mi vida diaria. En el trabajo las tareas comenzaron a desbordarse. Las horas pasaban y me encontraba distraída, con la mente vagando hacia esos momentos robados que compartía con ella. Mi marido, siempre tan perceptivo, comenzó a notar algo extraño en mí. Una tarde, mientras cenábamos, su mirada se posó sobre mí con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Estás bien? Te noto diferente, dijo, rompiendo el silencio que había llenado la mesa. Su voz era suave, pero las palabras tenían un peso abrumador. Sí, estoy bien, respondí rápidamente, intentando ocultar la tormenta que se agolpaba en mi interior. Pero la verdad era que me sentía cada vez más distante de él, atrapada entre la lealtad y el deseo. Los días siguieron avanzando y las miradas furtivas en la oficina se volvieron más intensas. La tensión entre mi jefa y yo crecía, cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar documentos o cuando intercambiábamos sonrisas cómplices, el mundo exterior desaparecía por un instante. Sin embargo, esa misma conexión empezaba a ser una carga pesada. Una mañana, mientras organizaba unos informes en su oficina, ella cerró la puerta tras de sí con un gesto decidido. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. Su tono me hizo sentir un escalofrío, sabía que lo que venía no sería fácil. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque ya intuí la respuesta. No puedo seguir así, continuó. Esto, lo nuestro, no puede continuar si no estás dispuesta a tomar una decisión. Sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y frustración. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Miré por la ventana hacia la ciudad vibrante de Valencia. El sol brillaba intensamente sobre los edificios antiguos y las calles llenas de vida. Pero dentro de mí había una tormenta oscura. No es tan simple, murmuré apenas audible. Lo sé, respondió con voz firme. Pero tampoco puedo ser solo tu secreto. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. Cada vez que pensaba en lo que significaba eso para mí, el miedo se apoderaba de mis pensamientos. Al salir de su oficina ese día, sentí que el aire pesado me oprimía el pecho. Cada paso era un recordatorio del ultimátum que acababa de recibir. Debía elegir entre dos mundos irreconciliables. La rutina diaria se volvió aún más pesada después de esa conversación. En casa intenté mantener una fachada normal frente a mi marido, cocinaba sus platos favoritos y sonreía ante sus preguntas cotidianas. Sin embargo, cada risa compartida se sentía como una traición hacia mis propios sentimientos. Una noche, mientras él leía en el sofá y yo organizaba unas facturas sobre la mesa del comedor, no pude evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí. La monotonía del hogar contrastaba drásticamente con las emociones intensas que experimentaba al lado de mi jefa.
Era como vivir dos vidas paralelas donde ninguna parecía completa sin la otra parte. El fin de semana llegó y decidí salir a pasear por el centro de Valencia para despejarme un poco. Necesitaba aire fresco para poder pensar con claridad. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del ambiente festivo, familias reían al pasar junto a los puestos callejeros mientras los aromas tentadores flotaban en el aire cálido. Mientras caminaba sin rumbo fijo entre los colores vibrantes del mercado local, recordé cómo me había sentido al principio al conocer a mi jefa, admiración pura mezclada con celos y deseo reprimido. Ahora esos sentimientos eran más complejos, ya no solo deseaba su cercanía física sino también su reconocimiento emocional. Decidí entrar a una cafetería pequeña donde solíamos encontrarnos para hablar sobre proyectos laborales antes de cruzar esa línea invisible entre compañeras y amantes. Pedí un café y me senté frente a la ventana observando cómo pasaban los transeúntes ajenos a mis conflictos internos. Mientras sorbía lentamente mi bebida caliente, mis pensamientos regresaron a aquella conversación tensa en su oficina. No puedo seguir así. Esa frase resonó como un mantra perturbador en mi mente. Sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo, tanto mi matrimonio como lo nuevo e incierto que había comenzado con ella. Al regresar a casa esa noche encontré a mi marido esperándome sentado en la mesa del comedor nuevamente. Esta vez parecía decidido a hablar seriamente sobre nuestra relación. Te he notado distante últimamente, comenzó él con cautela. Solo estoy cansada, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. No es solo eso, insistió él firmemente pero sin levantar la voz. Si hay algo más, si hay alguien más, su frase quedó suspendida en el aire cargado de incertidumbre. No podía permitirle llegar tan lejos, no quería lastimarlo ni abrir viejas heridas ni revelar verdades ocultas que podrían destruirlo todo entre nosotros dos. Sin embargo, ese mismo miedo comenzaba a consumir cada rincón de mis pensamientos. ¿Qué pasaría si llegara al fondo? ¿Qué haría yo entonces? Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente en cama aquella noche. Giré varias veces buscando descanso pero solo encontré inquietud mental acompañada por recuerdos vívidos. Las risas compartidas con ella durante esos momentos robados llenos de complicidad y ternura contrastaban ahora dolorosamente con la realidad fría e insensible del hogar matrimonial vacío. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome atrapada nuevamente entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir ni cómo salir adelante sin perderme por completo. La decisión estaba mucho más cerca ahora pero también más aterradora, las consecuencias serían inevitables e impactantes para todos los involucrados. Y así seguí atrapada entre sombras ajenas mientras buscaba desesperadamente luz al final del túnel. La presión en la oficina aumentaba cada día. Miradas furtivas y susurros se volvían más comunes, y el ambiente que antes era familiar se tornaba opresivo. Las risas nerviosas que solían resonar en la sala de descanso ahora parecían ecos de un pasado lejano. Cada vez que cruzaba miradas con mi jefa, un escalofrío recorría mi espalda. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, ella entró en la oficina con una expresión tensa. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. Me miró y sus ojos reflejaban una tormenta interna. Necesitamos hablar, dijo con voz baja pero firme. El corazón me latía con fuerza, sabía que este momento era crucial. La llevé a un rincón apartado, donde las paredes parecían absorber los secretos. ¿Qué sucede?, pregunté, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Ella respiró hondo antes de responder, he estado lidiando con problemas personales, y esto entre nosotras no ayuda. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Lo sé, respondí con sinceridad, aunque el miedo a perderla me invadía. La idea de que su vida personal pudiera afectar nuestra relación secreta me llenaba de ansiedad. Pero no quiero perderte, añadí, sintiendo que cada palabra era un riesgo. Su mirada se tornó seria y triste al mismo tiempo. No es solo eso. La presión del trabajo también está afectando mi rendimiento, confesó. En su voz había una fragilidad que nunca había escuchado antes, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. El día siguiente fue un torbellino emocional. En la oficina, el ambiente estaba cargado de tensión,
algunos compañeros murmullaban sobre rumores de una posible reestructuración del departamento. El miedo a perder nuestros trabajos se sumaba a la incertidumbre de nuestra relación secreta. Cada vez que ella pasaba junto a mí, sentía como si el mundo se detuviera por un instante. Durante el almuerzo en la cafetería local, intentamos hablar con normalidad, pero las palabras se quedaban atascadas en nuestras gargantas. Ella tomó su café sin prestar atención al sabor, yo jugueteaba con mis tostadas sin ganas de comer. La atmósfera era pesada y cargada de lo no dicho. ¿Y si esto termina mal?, pregunté finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotras. Ella levantó la vista y sus ojos brillaron por un momento antes de apagarse nuevamente. No lo sé, respondió con sinceridad desgarradora. Solo quiero hacer lo correcto. Su respuesta resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Qué significaba eso para nosotras? Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como una tormenta furiosa en mi mente. Imaginé diferentes escenarios, uno donde todo salía bien y otro donde todo se desmoronaba en 1000 pedazos. La idea de perderla era insoportable, sin embargo, también sabía que seguir adelante así era insostenible. Al día siguiente en la oficina, decidí abordar el tema nuevamente durante nuestro breve encuentro en privado. Necesitamos encontrar una solución, dije con determinación mientras cerraba la puerta detrás de mí para asegurar nuestra privacidad. Ella asintió lentamente, pero su expresión seguía mostrando preocupación profunda. No quiero arruinar tu vida, murmuró casi para sí misma. ¿Y qué hay de ti?, respondí impulsivamente sintiendo como la frustración comenzaba a brotar dentro de mí. Ambas estamos atrapadas aquí. Su mirada se endureció por un momento antes de suavizarse nuevamente. Lo sé. Pero tengo miedo, admitió finalmente con voz quebrada. La conversación quedó suspendida entre nosotras como una nube oscura. Ambas éramos conscientes del abismo emocional al que nos enfrentábamos pero incapaces de encontrar una salida clara. Pasaron los días y las tensiones aumentaron aún más cuando supe que había rumores sobre su desempeño laboral siendo cuestionado por los superiores debido a su distracción evidente durante las reuniones importantes. La presión social comenzaba a hacerse palpable, compañeros murmuraban cuando ella pasaba junto a ellos y yo sentía como ese juicio me envolvía también. Una tarde particularmente difícil después del trabajo decidimos salir juntas para despejar nuestras mentes y buscar algo de normalidad entre toda esta locura emocional en la que nos habíamos sumergido involuntariamente. Mientras paseábamos por las calles iluminadas por luces cálidas del atardecer valenciano, intenté recordar momentos felices compartidos, risas durante las pausas para café o intercambios cómplices durante largas horas laborales llenas de estrés. Sin embargo, esa noche no hubo risas ni complicidad, solo una sensación abrumadora ante lo inevitable. Nuestras vidas estaban cambiando irremediablemente bajo el peso del secreto compartido y sus consecuencias inminentes. De regreso a casa sentí como mi corazón latía desbocado ante la idea de enfrentar nuevamente a mi marido, cada vez más consciente del desgaste emocional que esta doble vida estaba causando tanto en él como en mí misma. Cuando llegué a casa encontré a mi marido sentado en el sofá con una expresión grave dibujada en su rostro cansado después del largo día laboral. Noté cómo sus ojos buscaban respuestas sin decir una sola palabra mientras yo luchaba por encontrar alguna forma razonable para explicar lo inexplicable. ¿Dónde has estado?, preguntó finalmente tras unos segundos eternos llenos de silencio tenso entre nosotros dos. No estaba lejos. Solo necesitaba aire, respondí evasivamente mientras trataba desesperadamente evitar su mirada inquisitiva llena de dudas e inseguridades profundas sobre lo que realmente ocurría tras esa fachada cotidiana que ambos habíamos construido durante años. Él frunció el ceño visiblemente preocupado por mis palabras vacías pero no insistió más al respecto, simplemente asintió mientras yo sentía como esa sensación abrumadora crecía dentro mío, algo debía cambiar pronto o todo estallaría irremediablemente. Las noches siguientes transcurrieron entre tensiones silenciosas y miradas furtivas hasta que llegó el día decisivo. Recibí un mensaje inesperado desde su teléfono móvil justo antes del almuerzo. Se trataba únicamente de unas pocas palabras: necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un instante al leerlo, sabía perfectamente qué implicaría esa conversación.
Y aunque intenté prepararme mentalmente para enfrentarla, nunca imaginé cuán devastador sería enfrentar esa verdad dolorosa sobre nuestro futuro juntas. El resto del día transcurrió lentamente mientras esperaba ansiosamente ese momento inevitable. La tarde se arrastraba, cada minuto parecía una eternidad. La presión en mi pecho crecía al igual que la incertidumbre sobre lo que nos esperaba. Las palabras de mi jefa resonaban en mi mente como un eco que no cesaba. La idea de perderla, de enfrentar la realidad de nuestro amor prohibido, era una carga pesada que no podía soportar. El trabajo continuó su curso habitual, pero yo estaba distante. Mis compañeros hablaban y reían, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La mirada de mi marido me seguía a casa cada noche, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. Era evidente que algo había cambiado en mí, y no solo por el brillo nuevo en mi rostro. Me preguntaba si él sospechaba mis secretos. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. La rutina diaria parecía más pesada que nunca. Mi marido estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Su expresión era seria y me observaba con una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Sí, todo bien, respondí con un tono que sonó más vacío de lo que pretendía. Él asintió lentamente como si no estuviera convencido. El silencio se instaló entre nosotros y la incomodidad se hizo palpable. Sabía que debía decirle algo, confesarle mis sentimientos encontrados, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de mis momentos con ella inundaron mi mente. Las risas compartidas en la cafetería local y las miradas furtivas en la oficina parecían tan lejanas y tan cercanas al mismo tiempo. Cada instante a su lado había encendido una chispa dentro de mí que creía extinguida hace años. La mañana siguiente llegó con una nueva carga emocional. Decidí ir a trabajar temprano para intentar aclarar mis pensamientos antes de enfrentarla nuevamente. Mientras caminaba hacia la oficina, me pregunté si podría seguir ocultando este amor tan profundo y real. Al llegar a la oficina, el aire estaba cargado de tensión, todos parecían estar al tanto de algo inminente. Ella estaba en su despacho y podía sentir su presencia incluso antes de cruzar la puerta. Su mirada se encontró con la mía cuando entré, había un brillo distinto en sus ojos que me hizo dudar por un momento. Necesitamos hablar, dijo ella sin rodeos, haciendo un gesto para que me acercara. Me senté frente a ella, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. He estado pensando mucho, continuó, sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Las palabras flotaban entre nosotras como un espectro ineludible. La tensión creció mientras ambas esperábamos a ver quién rompería el silencio primero. No sé si esto es sostenible, dije finalmente. Mi vida está empezando a desmoronarse y no puedo seguir así. Ella asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y frustración. Era evidente que también luchaba con sus propios demonios internos. No quiero perderte, murmuró, pero tampoco puedo ser responsable de tu matrimonio. Una oleada de culpa me invadió al escucharla pronunciar esas palabras, sabía que tenía razón. Tenía un compromiso con alguien más y nuestra relación era un secreto oscuro que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. Los días pasaron entre encuentros furtivos y conversaciones llenas de subtexto emocional. Cada vez que estábamos juntas sentía como el vínculo se profundizaba aún más, sin embargo, también crecía la ansiedad por lo inevitable, ser descubiertas o perderlo todo por completo. Una tarde decidí dar un paseo por Valencia para despejarme, necesitaba encontrar claridad entre tanta confusión emocional. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, familias disfrutando del sol, turistas admirando los edificios históricos y grupos riendo juntos durante las fiestas locales. Mientras caminaba por el mercado central me detuve ante un puesto lleno de flores frescas, los colores vibrantes despertaron recuerdos felices de momentos pasados con mi marido, paseos por el parque o cenas improvisadas bajo las estrellas. Sin embargo, esos recuerdos ahora parecían sombríos comparados con lo nuevo que había experimentado junto a ella. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, las flores marchitas eran testigos silenciosos del desasosiego interno que enfrentaba cada día.
Mi marido me recibió con una sonrisa forzada mientras cenábamos juntos esa noche. Sabía que había algo diferente en mí aunque no podía nombrarlo. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a notar cambios sutiles pero significativos en su comportamiento, miradas inquisitivas cuando creía estar distraída o preguntas sobre mi horario laboral más frecuentes de lo normal. Una sensación inquietante comenzó a instalarse dentro de mí, ¿y si realmente sospechaba algo? El día siguiente fue decisivo para mí. Decidí enfrentar mis miedos e ir directamente al grano antes de ser descubierta por él o perderla a ella para siempre. Pero esa mañana todo cambió cuando recibí un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar esta tarde? Necesito saber qué está pasando. El corazón se me encogió ante esas palabras. Sabía exactamente lo que significaban. Él había llegado al límite y quería respuestas claras sobre nuestras vidas entrelazadas por secretos dolorosos e insostenibles. Las horas siguientes fueron una agonía interminable mientras esperaba ese encuentro crucial después del trabajo. Cada segundo parecía estirarse como chicle masticado demasiado tiempo hasta volverse insípido e incómodo. Finalmente llegó el momento frente a él. Su mirada era intensa mientras comenzábamos nuestra conversación tensa pero necesaria. He notado cosas extrañas últimamente, dijo sin rodeos. ¿Hay algo sobre lo cual deberíamos hablar? El aire se volvió pesado entre nosotros. Sabía que debía ser honesta pero temía las consecuencias devastadoras que eso podría acarrear para ambos lados. El silencio se tornó denso mientras mi jefa me miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. La tensión del momento me llenó de una ansiedad que no podía ignorar. Había llegado el momento de ser honesta, pero las palabras parecían atascadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicarle la confusión que reinaba en mi vida? No sé cómo decirlo, respondí finalmente, eludiendo su mirada. El café humeante entre nosotras se había enfriado, al igual que la chispa que había encendido nuestra relación. Ella suspiró, su expresión se tornó más seria. Lo que sea que esté pasando, quiero que lo compartas conmigo. No quiero que esto afecte nuestro trabajo. Las palabras resonaban en mi mente como un eco. Mi matrimonio se desmoronaba a mis pies, y al mismo tiempo, había encontrado en ella un refugio inesperado. Pero el miedo a perder todo me mantenía paralizada. Es complicado, dije sintiendo como la culpa me envolvía. Complicado es vivir en la mentira, replicó con firmeza. No podemos seguir así. Su honestidad me golpeó como un balde de agua fría. Tenía razón, nuestra relación no podía permanecer oculta para siempre. La vida se había vuelto un laberinto sin salida, y yo era la única responsable de haberme perdido en él. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, recordé los momentos compartidos, las risas en la oficina, las miradas furtivas durante las reuniones y aquellas conversaciones a media voz en la cafetería local donde nos conocimos mejor. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. ¿Qué quieres hacer? Pregunté finalmente sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Ella bajó la mirada hacia su taza vacía antes de responder, quiero ser honesta contigo y conmigo misma. No puedo seguir adelante si esto sigue siendo un secreto. Mis manos temblaban ligeramente mientras pensaba en lo que eso significaba para mí. La idea de perderla me aterrorizaba, pero también lo hacía el pensamiento de continuar con mi matrimonio vacío e insatisfactorio. En ese instante decidí arriesgarme. Necesitaba ser sincera no solo con ella sino también conmigo misma. La vida era demasiado corta para vivirla a medias. Tienes razón, dije con voz temblorosa. Debo enfrentar mis sentimientos y las consecuencias de mis decisiones. Una sombra pasó por su rostro, sabía que esta conversación cambiaría todo entre nosotras. Pero no podía retroceder ahora. ¿Y tu marido? Preguntó con suavidad. Él no merece estar en esta situación sin saberlo. La mención de mi esposo hizo que una punzada atravesara mi corazón. Había estado tan atrapada en mis propios deseos que había olvidado el dolor que esto podría causarle a él también. No sé cómo decírselo, admití sintiendo una oleada de tristeza y culpa por lo que estaba a punto de hacerle pasar. Ella asintió lentamente comprendiendo la complejidad del dilema al que me enfrentaba.
Tómate tu tiempo, dijo finalmente, pero recuerda que no puedes seguir así para siempre. Las palabras resonaron dentro de mí mientras abandonábamos la cafetería esa tarde. Cada paso hacia la puerta parecía un eco del futuro incierto que nos esperaba. La ciudad vibrante de Valencia seguía su curso habitual. Los sonidos del tráfico, las risas lejanas y los aromas tentadores del mercado cercano llenaban el aire. Todo continuaba mientras yo sentía como si el mundo se hubiera detenido para mí. A medida que pasaron los días siguientes, el peso de mi decisión se volvió cada vez más pesado sobre mis hombros. Las horas en la oficina transcurrían lentamente. Cada vez que cruzábamos miradas con mi jefa, recordaba nuestras conversaciones y lo mucho que significaba para mí su presencia en mi vida. Sin embargo, el ambiente laboral también comenzaba a cambiar sutilmente. Mis compañeros notaron mi distracción, comentarios sobre estar enamorada o tener algo oculto comenzaron a surgir entre risas nerviosas y guiños cómplices. Me sentí expuesta y vulnerable ante sus insinuaciones. Cada palabra parecía un recordatorio constante de lo frágil que era nuestra situación. Una tarde particularmente tensa después del trabajo, decidí enfrentar a mi esposo sobre lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Sabía que debía ser honesta antes de dar cualquier paso más allá con ella o arriesgarme a perderlo todo por completo. Cuando llegué a casa esa noche, él estaba sentado en el sofá leyendo un libro como solía hacer después del trabajo. Su expresión tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. Necesitamos hablar, dije finalmente mientras tomaba asiento frente a él. Mis manos sudaban levemente al recordar las palabras ensayadas durante días enteros. Su mirada levantó una ceja llena de curiosidad e inquietud al mismo tiempo. ¿Sobre qué? Las palabras fluyeron desde un lugar profundo dentro de mí. Hablé sobre mis sentimientos desbordantes hacia otra persona. Mencioné cómo me sentía atrapada por años en un matrimonio monótono donde ya no existían sueños compartidos ni conexiones emocionales reales entre nosotros. El silencio fue abrumador tras mis confesiones. Podía ver cómo procesaba cada palabra cuidadosamente elegida mientras su rostro pasaba por diferentes estados emocionales. Sorpresa inicial seguida rápidamente por incredulidad y luego tristeza profunda como si le hubiera asestado un golpe directo al corazón. Finalmente rompió ese silencio tenso. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué dejaste llegar esto tan lejos? Sus preguntas resonaron como campanas sonando en mi mente. Sabía que debía haber sido honesta desde el principio, pero nunca imaginé cuán doloroso sería este momento confrontativo entre nosotros dos. La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Ambos lloramos por lo perdido y lo inevitablemente doloroso del futuro incierto ante nosotros mientras intentábamos encontrar alguna forma razonable para avanzar desde aquí hacia adelante sin causar más daño del necesario. Al día siguiente regresé al trabajo con una sensación abrumadora en el pecho. Cada paso hacia la oficina parecía pesado con las repercusiones inminentes por venir tras haber hablado con él anoche. Cuando llegué al departamento vi a mi jefa esperando fuera del ascensor. Su mirada ansiosa encontró la mía antes incluso de poder acercarme para saludarla correctamente. El instante se congeló entre nosotras cuando finalmente logré acercarme lo suficiente para decirle: necesitamos hablar.